Wilson se siente desolado, confuso y atrapado en su propia aversión. Respiró profundo, tomó aliento y se reincorporó de su cama. Quisiera poder comprender todo ese maldito sueño y todas las pesadillas que lo vienen persiguiendo desde la muerte de Amparo, su exnovia, pues, como lo comentó a la policía cuando fue el principal sospechoso, les dijo que meses antes, cuando ella le confesó que estaba embarazada, la reacción de él fue de desilusión y enojo. Se sintió en una trampa y pensó que simplemente lo quería atrapar. Y a pesar de sentirse enamorado de ella, no pudo evitar discreparla y pedirle que abortara, por lo cual ella se enojó, lo echó de su vida y llevaban más de 9 meses sin verse, hasta ese día que él, después de mucho tiempo y arrepentido de su falta de tacto y buen amor, y justo ese día, por fin la había encontrado. Ya había dado a luz. El bebé crecía con su madre. Él quiso explicarle su arrepentimiento. Quiso prometerle amor eterno, decirle que estaba dispuesto a ver por el niño, decirle que la amaba. Pero ella, en un arrebato de rabia, terminó abofeteándolo con fuerza y pidiéndole que la dejara en paz, que ella con su vida y con su bebé haría lo que le diera la gana. Lo miró con una mirada de odio, de desprecio, y de su boca salió la desfachatez más grande que pudiera salir de una mujer en su vida. Dijo, es mi bebé, y si me da la gana lo tiro a un río o a un basurero, me da igual, y a usted no lo quiero ver nunca jamás en mi vida. Dejándolo plantado en medio del camino, mientras otros transeúntes lo miraban con recelo. Él, pensando en lo absurdo que eran las mujeres cuando tenían rabia y las cosas tan horribles que salían de tan hermosos labios, no tuvo más de remedio que darse por vencido, no insistirle más, pues su ira era eminente. Cogió por el mismo camino pero al lado opuesto. Es cierto que pensó que ella no debería ir por ese rumbo, hacia el lado más desolado, pero sabía que no habría palabras que la hicieran cambiar de decisión. Luego no volvió a saber de ella hasta el día que la policía fue a su trabajo y lo llevó a la comisaría. Entonces se enteró de la fatídica noticia. Así lo explicó a la policía, con esmero de que le entendieran, pero no le creían, pues el decir que estaba solo y sin forma de probar su coartada lo hacía indudablemente sospechoso. Además, llevaba mucho tiempo sin un trabajo estable, por lo tanto no tenía contrato y tampoco forma de probar que no había estado en los lugares donde fueron encontradas las otras mujeres muertas. Para la policía, él era todo un misterio, sin amigos ni familia, un conquistador solitario que vagaba por el mundo a su antojo. De su vida familiar se sabía que fue huérfano de madre y padre desde muy niño, pues su padre, en un arrebato de rabia por exceso de amor, había matado a su madre, cuando la encontró en su propia cama haciendo el amor con otro. Su padre trabajaba de celador en una fábrica, y algún día el jefe de ronda sembró la cizaña, y sin dar más explicaciones, le preguntó si tenía algún huésped en su casa, a lo que él respondió que no, que por qué. Su casa, que quedaba a escasas calles de la fábrica, era parte de la ruta que hacía todas las noches su compañero, el jefe de ronda, pues visitaba otras fábricas. La pregunta quedó en el aire, y desde entonces no tenía tranquilidad, y una noche, en que no pudo soportar el desdén y la intriga, abandonó su trabajo, llegando a su casa a medianoche, y al meter la llave en la cerradura, sintió un estruendo. Abrió la puerta. El amante por poco pasa por encima de él, todavía desnudo, corriendo con su ropa entre sus brazos. Él no puso resistencia y dejó que se marchara.
Entró, la vio aún desnuda en la cama, en estado de pánico, mirándolo, con miedo, con terror. Giró su mirada y vio el espanto en los ojos de Wilson, que se encontraba en la otra habitación, justo al frente de la de los amantes, sin puerta, pues no tenían puertas en las habitaciones. Provocó en él la cólera más grande que puede llegar a sentir un hombre. No podía entender la desfachatez de su esposa, la mujer que había amado por tanto tiempo, siéndole infiel frente a los ojos de su pequeño, de su hijo. Wilson, a sus 5 años, no sólo había presenciado los éxtasis del amor de su madre con el amante de turno, sino que también había presenciado el asesinato de ella por parte de su padre. 3 miradas se cruzaban en una absurda oscuridad. Entre paredes del pequeño apartamento crujía un silencio aterrador. Su padre olvidó que llevaba el revólver de dotación, o lo omitió. Simplemente cogió un cuchillo que estaba en la pequeña mesa al lado de la cocina y se abalanzó contra su madre. La apuñaló sin medida, sin tregua, sin pausa. Ella no se defendió. Solo se escuchó la explosión del aire que salía de su vientre y de sus entrañas, y los sollozos agónicos que salían de su boca, sumado a un olor a mierda mezclado con sangre que Wilson jamás olvidaría. Wilson no movió ni un dedo. Estaba realmente catatónico. Y vio a su padre salir al andén, sentarse en la calle y llorar como niño. Lloraba y lloraba sin tregua. Parecía como cuando a él lo golpeaban y lloraba y le decían que los hombres no lloran. Ahora era su padre, quien tirado en el andén afuera, lloraba y lloraba sin cesar. Cuando llegó la policía, no puso resistencia. 2 meses después, se suicidó en su celda. Él, mientras tanto, ignorando que le siguen, continúa viviendo su vida normal. Siente que ahora su único cobijo es Gloria. Piensa corregir el daño causado y esta vez protegerla, cuidarla. Solo quiere fortalecerse en ella. Quiere olvidarse de todo. Amparo ya está muerta. No quiere más remordimientos. Cree que todo cambiará. Es lo que hay, y el pasado nada lo cambiará. Ya fue, ya existió. Se lo repite una y otra vez, y cree que la policía no lo hostigará más. Quiere pasar página, desconectar, darle un nuevo sentido a su vida, pues llevaba mucho tiempo sin un trabajo estable. Vivía de ser manitas. Desde muy niño le tocó enfrentarse a la vida solo y había aprendido de todo un poco. Por lo tanto, a cualquier lugar que llegase se ponía al servicio de los vecinos, repartiendo volantes para informarles que reparaba los daños de sus casas. Esto le permitía a él vivir de buena manera, pues no le faltaba dinero en el bolsillo, y mientras tanto seguía su vida, solitario, a su ritmo. Gloria también ha pasado una mañana desapacible, confusa. Sentía su cuerpo lastimado, pero aún más su garganta, irritada debido a la forma como el día anterior se obligase a vomitar. Pero también se sentía decidida, dispuesta a dejar tanta imaginación. Se dijo a sí misma que taparía su tercer ojo, no más presagios y percepciones que tal vez
solo eran fantasías creadas, aunque recordaba muchas veces haber tenido razón con sus premoniciones. No por eso iba a permitir que su don, su capacidad de percepción, su espléndido tercer ojo, en el que tanto creía, no le permitiera vivir su vida, llenándola de miedos e historias y atrapándola en sus propias paredes. No, había tomado la decisión inmovible de vivir y de comprobar hasta dónde llegaría con Wilson, y de una vez por todas conocer de su propia voz lo que sentía él por ella, sus verdaderas intenciones y, por qué no, una declaración de amor. Cogió el teléfono sin vacilación, le marcó, sonó 1, 2 y 3 veces. Parecía interminable. Por fin, Wilson respondió, sin poder ocultar su sorpresa, pues temía que ella no quisiera saber más de él. Hubo un silencio de complicidad y, como un acuerdo no pactado, hablaron con naturalidad, sin dejar ver sus intrigas e inquietudes del día anterior. Gloria le pidió que si podía venir a la casa a las 3, que quería invitarlo a una merienda. Se escuchaba con personalidad decidida. Parecía ser otra, no la Gloria ingenua y vacilante que él conocía. A él le gustó escucharla así. También él, sintiéndose contagiado de su confianza, respondió sin vacilación que allí estaría sin falta. Sonrieron, y un cosquilleo se apoderó de Gloria. Un buen cosquilleo. Sintió que le recorrió el cuerpo concentrándose en su bajo vientre y provocándole una calentura que la hizo sonrojar. Entusiasmada con su fortaleza, imaginó atravesar brasas de carbón ardiendo con sus pies descalzos, y esto la alegró. Esta hazaña la había visto en un documental. En ese momento dudó que ella podría ser capaz de eso, pero ahora, hoy, se sentía fuerte, capaz de todo, dispuesta a todo, y las sensaciones que provocaban el hecho de ir a verlo a él en la tarde, un furor de emociones. La mañana transcurrió lenta y esto provocó que su nervio aumentara. Sabía que no había espera que no se cumpliera, y la decisión estaba tomada. Simplemente era dar comienzo a lo inevitable. Por fin llegó el momento. Se puso bella y no podía ocultar el sudor con olor a sexo que emanaba de ella. Quiso usar un perfume, luego otro, echarse crema para el cuerpo con olor a almendras. Pero seguía sintiendo sus propios olores. El anhelado momento estaba por llegar. Esta vez no quería pensar en su bebé, ni en su barriga grande. Simplemente sabía que se dejaría llevar, que era inevitable. Esta calentura sobrecargada de nerviosismo le hicieron recordar el día que conoció el padre de su hijo, y de solo imaginar que podía volver a sentir esa explosión de sensaciones que desbordaron sus sentidos, su ansiedad aumentaba. Miró al cielo y decidió más bien, como terapia de espera, recordar con detalle el día y los motivos que la llevaron a conocer al padre de su hijo. Recordó que fue el domingo 20 de mayo del año 2003. Se encontraba en un pueblo a 8 horas de distancia de Medellín, Antioquia, debido al mal estado de la carretera, pues si no fuese así, la distancia solo serían 5 horas. Montenegro, Risaralda, lugar al que llegó muy temprano. Era allí donde había nacido, y por tanto allí donde se encontraba su registro de nacimiento, el cual le tocaba ir a buscar el lunes personalmente, ya que por aquel entonces cualquier diligencia que se pudiera considerar con el término de legal tenía que hacerse personalmente y con paciencia de esperar a veces hasta 3 días hábiles. Así, pues, que llevaba recursos mentales y físicos para posibles varios días de soledad, pues viajaba sola.
Se hospedó en un hostal pequeño, no el más barato como hubiera querido, pues sabía que el hostal más económico era donde regularmente se hospedaban las putas de paso, que año tras año viajaban de pueblo en pueblo, dándose a conocer como la nueva, la chica de novedad. Se indignó de solo imaginar que la pudieran confundir con una de ellas, y por tanto prefería pagar un poco más. Se sabía también de estos sitios que normalmente eran visitados por malhechores y todo tipo de personas mal vistas y no vistas, ya que más de uno llegaba tapándose el rostro mientras fingía una tos repentina, o con atuendos ridículos que incluían gorros o sombreros que nada tenían que ver con la época, pues allí era donde iban los hombres casados para tirarse una canita al aire, como decían vulgarmente cuando querían ser infiel a sus esposas. Iban deprisa y fingiendo ir a paso largo, pero en una maniobra fugaz se entraban a toda prisa al hostal del harén deseado. Recordó que el hostal en que se hospedó se llamaba Muy Buenas, y su nombre se debía a que en la región se solía saludar de esta forma, y en vez de decir buenos días, lo abreviaban coloquialmente con un muy buenas y una agradable sonrisa, maneras que ella, a pesar de no haberse criado en la región, conservaba, junto con otras costumbres que pasaban de padres a hijos, y por supuesto, ella no era la excepción. El hostal solo estaba a una calle después de la zona de tolerancia. Así se llamaba la zona en los pueblos, donde autorizaban para que las putas hicieran su trabajo. Por lo tanto, tuvo que pasar por frente del otro hostal. El hostal parecía ser toda una calle, a pesar de tener una entrada pequeña, con luces colorinas de día y de noche, que lograban alumbrar los pechos y traseros de las chicas de escasas ropas, que parecían competir como en una pasarela de moda, entrando y saliendo de la pequeña puerta, mientras se cruzaban sin apenas rozarse entre ellas. Esto le hizo pensar en los gustos de los hombres y que para cada una de ellas habría clientes, altas, bajas, gordas, flacas, embarazadas, ancianas. Meditó sobre los gustos de los hombres y nuevamente se sintió aliviada y contenta con sus atributos, pues tenía una estatura de 1,68, su peso de 60 kilos bien repartidos, con una cintura trabajada con abdominales y una cadera que hacía un 8 perfecto con sus hermosos senos. Era casi un 90-60-90, como solían decir de las mujeres perfectas. Su rostro sin manchas de acné, piel bronceada, con una cara de morfología perfecta que hacía resaltar sus ojos grises, que bien escasos y admirados eran en estos territorios. No era vanidosa, y el motivo de sus escasos 5 novios era que su madre, inquisidora en el afán de que fuese una profesional universitaria, la había mantenido siempre muy ocupada, para que así el tiempo que le quedara fuera mínimo. Música, teatro, idiomas, entre otros más cursos y actividades que cada año le incluía en su día a día, y así no permitir que entrara el ocio en la brillante mente de su hija. Su madre consideraba que una mujer tenía que ser muy profesional o muy bien casada, uno de dos, sin tintes intermedios, y se lo había marcado entre ceja y ceja como campaña de vida a su progenitora. Quería lo mejor para ella, pero también reconocía que el miedo de que la dejara sola y desprotegida la aturdía, pues la vejez viajaba cada vez más rápido y sin remedio. Esto hacía que sus campañas de educación fueran de mano de roble. Su apreciada hija sería el seguro de una vejez tranquila y sin problemas económicos. Era su plan de vida y en esto no podía fallar. Toda la calle parecía pertenecer al hostal. En la lentitud del bus en que ella iba, observaba a las mujeres una a una con minucioso detalle. Las que a través de su escote dejaban ver sus tetas,
o el principio de la aureola. Las de las blusas totalmente transparentes, las que se metían en un diminuto short, dejando ver la terminación de sus nalgas y un culo prominente. Las que de una forma inexplicable se lograban meter en un leggings que asemejaban un globo a punto de estallar. Las gordas, las flacas, las lánguidas, incluso una nana. Mujeres de piel negras, de piel muy blancas. Una señora que parecía su abuela y la minifalda le resaltaba sus piernas, arrugadas y llenas de venas. Otra que parecía un oso enjaulado a punto de desprezar a alguien. Pensó que, por raras que sean las personas, siempre habrá a alguien a quien le guste. Le gustó su pensamiento, pero sentía lástima por ellas. Meditó sobre la triste vida que tenían que llevar. De repente, una de ellas impactó su visión y la sacó de su lapsus, pues, sin explicación alguna, no pudo evitar compararse con ella. La vio no solo más bella, sino también más impoluta e inocente. Era raro este sentimiento que le despertaba, pues a pesar de sus escasas ropas, una minifalda muy corta que dejaba ver sus lindas piernas y parte de su cadera redonda y perfecta, llevaba casi nada de maquillaje. Sus pequeños pechos, demasiados pequeños para la moda actual, pues se había impuesto por aquel entonces los senos grandes, según la farándula, y gracias a los adelantos de la ciencia que hacía más fácil los implantes mamarios. Los de ella, en cambio, pequeños como un par de peras que resaltaban en un frutero, provocaban e invitaban más que la competencia, pues se veían vírgenes, como si eso se pudiese ver en los pechos, pensó ella. Le impactó todo de esta joven. Su mirada perdida y soñadora hacían acorde con su dulzura angelical. Era inocente, lo dio por hecho. Así sus escasas prendas evidenciaran otro ente. Entonces, como un impulso caprichoso y repentino, sacó del bolsillo de la cartera un pequeño espejo que siempre la acompañaba. Se miró en él y quiso quitarse un poco de maquillaje, peinarse diferente, replantear su apariencia. Observó su blusa con sus botones bien puestos, su vaquero ajustado y por último sus botas de cuero y concluyó que así estaba bien. Además, había pasado por la revisión minuciosa de su madre antes de darle la bendición de despedida. Nunca salía sin que antes su madre le diera el visto bueno y las palabras fervientes y bien entonadas. Dios te lleva y Dios te trae, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lo decían a una sola voz, madre e hija. El bus en que ella iba pasó muy lento, no porque así lo quisiera el conductor, más bien era porque todos los conductores que iban en la fila parecían no tener afán, y de vez en vez frenaban como si un fantasma interrumpiera su trayecto. Sin embargo, no se escuchaba ningún clasón o pitido y nadie metía prisa, pues hasta los pasajeros más conservadores y las mujeres más rezanderas disfrutaban de la vista, algunos negando con la cabeza y con los ojos muy abiertos para no perder detalle, para refutar cada detalle de aquel desfile interminable. Ella, igualmente, estaba anonadada. Por un momento se imaginó así, allí, de pie, en escasas ropas, y le estremeció la idea. No por absurda, sino más bien por la sensación de placer que muy dentro de su interior esto le provocó. Se sintió deseada, caliente y vulnerable. Por una milésima de segundo pasaron 1000 hombres desnudos por su mente, grandes, feos, bonitos, gordos, atléticos. Desfilaron también miembros enormes, con cabezas descomunales, anchos y casi cuadrados, pequeños y puntiagudos,
flacos y torcidos. Su imaginación voló, le incomodó su placer y anhelo. Entonces rebuscó dentro de sí pretendiendo encontrar una defensa que la desconectara de esta descabellada impresión. Y por fin la encontró. Halló con un poco de hostilidad el miedo, el fastidio y el dolor. Pensó también en los tipos sucios, borrachos, con babas, groseros y sin bañar, locos y pordioseros. Por fin salió de su letargo. Apretó sus caderas mientras sus piernas cambiaban de posición y fue como una caricia fugaz, intrépida y certera. Cerró sus ojos, suspiró, mordió sus labios sin querer y exclamó: «Dios me libre». Al entrar al hostal, lo primero que hizo fue ir a los lavabos. Quería verse al espejo nuevamente, lavar sus manos, su rostro y sobre todo su conciencia, pues tenía claro que no solo se pecaba con el cuerpo, de hecho, el pensamiento era lo principal en toda acción, y por lo tanto no se podía dejar infectar. Le pidió a Dios que la comprendiera y le mintió diciéndole que sólo había deambulado por la mente de la chica, pero que ella nunca se imaginaría así ni por un segundo. Se sintió contenta con su engaño, arregló sus cabellos frente al espejo, sonrió y volvió a ser la misma mujer, pura y radical en la decisión de llegar virgen al altar. Al fin y al cabo, este era el motivo que la traía a su pueblo natal, pues necesitaba el registro para poder adelantar los trámites de su matrimonio, aunque su novio aún no le había pedido la mano y de hecho le había terminado 3 días antes por una dura discusión que tuvieron, por él intentar meter su mano más allá de lo permitido, y que gracias a un pequeño gancho de ropa que ella tenía en su cremallera no lo logró. Tampoco permitió que él se lo quitara a pesar de ella estar tan caliente como él. Luego, tras despabilarse, lo empujó y pretendió plantearle un cachetón que él logró esquivar. El problema fue enorme. Le trató de impuro y de materialista y le juró que no quería volverlo a ver. La treta estaba lista y ella estaba segura que él volvería esa misma semana y sabía que no soportaba estar sin ella, que su deseo lo enloquecía, que sus labios se secarían sin sus besos de tardes eternas, que no tendría a quien llevarle sus flores o chocolates de domingo, que era ingenuo y sobre todo que la amaba como a nadie en el mundo. Lo imaginaba tocando de nuevo su puerta y siendo sabedor de que no había forma de llevarla a la cama que no fuera con el matrimonio, éste volvería con la anhelada propuesta. Esta vez no podía fallar. Además se lo había asegurado su consejero espiritual, pues en la iglesia donde iba le habían asignado a cada joven un consejero espiritual, y ella, muy motivada, le había contado que tenía un novio que era muy buen partido, que era de muy buenos padres, adinerados, con una carrera de arquitecto a punto de terminar, además respetuoso e inteligente. Este le aseguró que ella ya estaba lista para recibir un gran hombre, que los ángeles estaban a su favor, y le había enseñado una oración secreta que debía de rezar cuando viera que los instintos carnales de su novio estuvieran más sobresalientes. Le había dicho: «Tú solo permite que se entusiasme, un besito, otro besito, un abrazo pasional, pero no más». Y en silencio repite estas palabras: «Dios te consagra para mí, así será, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Créelo con fe y no olvides los baños de agua bendita con sal marina, preparados previamente con 7 pétalos de rosas rojas, y le das 33 vueltas con la mano derecha, en el sentido de las agujas del reloj. Esto por cada vez que él vaya a visitarte y por 7 visitas consecutivas. Ella, recibiendo el consejo de su maestro espiritual, había hecho las cosas con suma cautela y devoción, y justo se habían cumplido las 7 visitas el día que la mano de su novio
quiso perderse en el placer de la humedad de su entrepierna. Él lo sintió tan cerca que podía asegurar que sus dedos olían a mujer, y no paraba de olérselos con la seguridad inequívoca que olían a hembra, olían a ella. Para él era el principio, y pronto tendría su presa. Por lo tanto, ella dio por hecho que él vendría a pedirle matrimonio. Se lo contó a su madre. Su madre sacó cuanto pudo de sus ahorros y se los dio a ella, encargándole ir a pedir su registro de nacimiento y así tener todo listo para el dichoso día en que el hombre viniera a pedir su mano. Este era el quinto novio a sus 29 años y llevaba con él casi año y medio. Era un tiempo récord, ya que con el que más había durado fue el segundo novio, con el cual duró 11 meses y 29 días. De este pensaba que lo amaría en silencio por siempre y que había sido su más grande amor. Realmente no pasó de dedicarse a algunas canciones, leer libros tumbados en el parque los viernes después de clase, 2 idas al cine en el multicine del domingo y 3 ocasiones que la besó sin fuerza y sin fuego. Sin embargo, ella se sentía en el cielo. Era lindo, alto, acuerpado, con voz varonil y poética. Familia y amigas le admiraban. Era todo un hombre, pensaba con ensoñación. El hombre que cualquier mujer quisiera tener en casa, cama y a su vera. El tercer beso que le dio fue una tarde que por casualidad él fue a su casa sin ser día de visita y la encontró sola. Estaba con un short corto y una blusa casi transparente que solía usar normalmente con un top. Esta vez no llevaba el top y permitía ver a contraluz sus bellos e inocentes senos. El novio, al encontrarse cerca, había pasado a dejarle un libro que en varias ocasiones le había recomendado. Cuando el timbre de la puerta sonó, ella abrió sin precaución, pues solía hacerlo. Había descubierto sin confrontarse que le gustaba y disfrutaba del placer de ser vista por algún que otro vendedor que de vez en cuando se acercaba a vender sus productos. Lo hacía con confianza, ya que la puerta tenía otra contrapuerta forjada en hierro que impedía que alguien entrara a la fuerza. Se negaba a pensar en ese placer ínfimo y simplemente lo sentía sin más, sin confrontarse ante sus creencias, sin juzgarlo. Y así estaba en paz con Dios. En esta ocasión el timbre no trajo un vendedor. El novio la miró y se sonrojó. Se sintió en el lugar equivocado y pidió disculpas. Ella quiso taparse con la puerta interior, no sin antes hacer una pausa minuciosa para que él tuviera el gusto de observar un poco más. Ella le respondió que tranquilo, con una pícara ingenuidad y fingiendo naturalidad. Recibió el libro a 2 manos, lo miró a los ojos. Hizo una segunda pausa y entonces con decisión abrió la segunda puerta. Él se sentía incómodo, pretendía marcharse, tímido, indeciso, con sus manos más frías que el hielo. Bajó su mirada y realmente quiso escabullirse. Pero, en un instante, ella se había abalanzado a sus hombros, buscándole la boca, lo besó con pasión, con su líbido desbordado, pero no lo encontró, pues él, sin casi abrir los labios, tenía su lengua congelada al igual que sus manos. Fue un instante gris. Ella sonrió con dulce picardía y comprendió que él la amaba demasiado. Esto la llenó de ilusión, y como con cada uno de sus novios, volvió a soñar con el matrimonio. Ese día se sintió muy feliz, pero en cambio nada que ver con la realidad. Todo lo contrario sucedió en los días siguientes. Sin saber por qué, el novio se alejó cada día más. Sacaba excusas los días que eran de visita. Y cuando lo confrontó preguntándole el porqué de su alejamiento y distracción, éste no tuvo más remedio que decirle que no la amaba y que lo sentía, pero que sus rumbos eran otros.
No lo entendió entonces, y aún a pesar del tiempo no lo entendía. Se echó a la pena y lo lloró por más de un año, hasta que conoció a su tercer novio que daba una sensación de frescura y tranquilidad. Su personalidad tenía aire con su físico delgado y lampiño, y nada romántico, pero la hacía reír con sus chistes y parecía nunca tener prisa. La presentaba con orgullo con sus compañeros y siempre parecía contento. Era lindo, tierno, pero sin retos para ella. Después de 5 divertidos meses se cansó y comprendió que tanta felicidad no la enamoraba. Y fue ella quien destrozó el corazón de él. Lo vio llorar tanto que sintió vergüenza ajena por el temor que pudieran escuchar sus gemidos agudos y desconsolados. Lloró por casi 15 minutos eternos, sin importarle que la gente le viera. Nunca se sintió tan culpable como ese día, pero su decisión era radical. Solo lo quería como un amigo, y así se lo repitió, pues muy dentro de sí sabía que tanta felicidad en el matrimonio no duraba, y no esperaba someterse nunca a una separación, y menos por culpa de la felicidad. Con los otros fueron noviazgos muy distintos. Sucedió con el cuarto novio, que por el contrario avanzó con demasiado desmadre y por poco pierde su gloriosa virginidad. Esto la hizo salir corriendo y terminarlo sin más explicación. Ella, aconsejada por su tía, la mayor de 3 hermanas, que junto con su madre juraban haber llegado virgen de cuerpo y pensamiento al altar, recordaría por siempre las palabras sabias que su tía en un día de menopausia y evocación le había dicho casi en secreto. La virginidad nada tiene que ver con el secreto de la felicidad. Un buen matrimonio se fortalece con una complicidad mutua. La virginidad, en cambio, es el yugo que te condena a esconder tus verdaderos deseos y actitudes carnales, pues te obliga a ser mojigata por siempre. Y después de una pausa agregó, no se puede tapar con un dedo el calor del sol, y es mejor que conozcan tu calor desde el principio. Estas palabras le causaron desvelo por varias noches, y sobre todo porque a su tía Raquel, la que todos escogían como madrina porque consideraban que llevaba el más bonito y ejemplar de los matrimonios, la que todos admiraban por su pulcritud y lealtad, la gran señora, esa tía, precisamente, la tía ejemplar, Gloria la vio infeliz, como si por fin hubiese podido expresar algo que le carcomía por dentro. La sintió como si quisiera dar por terminado tantos años de supuesta dicha matrimonial. Días después anunció que se separaba de su esposo, causando este anuncio el mayor escándalo familiar que ella recordara por toda su vida. Un día después de una noche de 1000 vueltas en la cama y de terminar durmiendo en el sofá para poder conseguir finalmente al amanecer algo de sueño, se levantó con la decisión rotunda de confrontar a su tía y de pedirle más explicación sobre ese asunto turbio que le daba 1000 vueltas en la cabeza. No se puede tapar con un dedo la luz del sol. La tía, al ver la inquietud incesante, quiso salirse por la tangente y le explicó que era un viejo refrán, que tal vez estaba mal dicho, pero que la idea era la misma. No se puede tapar la luz y el calor del sol por más que tapen los ojos o intentes apagar tus sentidos. ¿Y qué? ¿A qué te refieres realmente?, musitó ella, acercándose con complicidad. La tía la miró y comprendió que era el momento de desbocar sus frustraciones. A partir de ese día fueron muchas las visitas a su tía. Se hicieron amigas y cómplices. Fingía que su tía le estaba ayudando con los quehaceres de estudio, mientras aprendía a comprender los instintos carnales y algunas técnicas sexuales que ni la misma tía había practicado personalmente. Gracias a ello, se sentía más plena, más astuta y más mujer. Pero la noche que entró el padre de su hijo a su habitación del hotel, olvidó lo aprendido, o más bien no tuvo tiempo de recordarlo, pues su mente desconectó de la realidad, sumergiéndose en un mundo desconocido,
en donde la pasión dominaba los sentidos, y se entregó. Simplemente desdobló su cuerpo, dejándolo convertir en una escultura de placer por aquellas manos maravillosas de su amado, que le daban forma, moldeándola a su antojo, llenándola de vibraciones y sin forma de frenar tanta energía compartida, dejando en su cuerpo y mente la indudable concesión y la decisión de que nunca se arrepentiría de tanta dicha. El timbre sonó sacándola de su lapsus. Era él. Estaba allí, frente a la puerta. Recordó inevitablemente cuando el padre de su hijo tocó la puerta del hotel. Ahora se repetía. Estaba allí, su hombre deseado. Lo observó por el ojo de la puerta con inquina deseosa. Él estaba como siempre, visiblemente bien arreglado, y con seguridad podía sentir a través de la puerta su olor a hombre. Sin dar pauta a su pensamiento, abrió de golpe la puerta. Él la miró con asombro, pues lo sorprendió la rapidez con que ella abrió. La miró, se miraron, un simple hola en dúo resonó con desgano, pues el temor se apoderaba de ambos. Sigue, musitó ella. Él la miró con duda, pero prosiguió. Yo te quiero, dijo él como respuesta a una pregunta que aún no se escuchaba. Cuidaré de ti, del bebé, que será mío también. Su voz temblaba, casi a punto de llorar. Hizo un breve silencio para tomar aire y continuar. Pero ella se abalanzó a sus brazos, besándolo con pasión. Esto hizo que Gloria nuevamente perdiera el sentido del tiempo y la realidad. Más tarde comprendería el por qué no volvió a saber nunca de su padre y su madre nunca le dio explicación de la ausencia de él. Indudablemente era un don heredado de madre a hija. Y entonces sus piernas temblaron. Su entrepierna se mojó tanto que parecía haberse orinado. Él quiso besarla con dulzura y acariciar su vientre, su rostro, sus manos, pero tenía al frente una bola de fuego que lo devoraba sin pausa. Entonces se dejó llevar, y en contados segundos sus ropas, esparcidas por el suelo, decoraban lo que estaba pasando. Una pasión desenfrenada que él nunca había vivido y sentido. Nunca por su mente llegó a pasar la idea de hacerle el amor a ella en ese estado, ni tampoco a otra mujer embarazada. La verdad es que pensaba que hacer el amor a una mujer en estado de embarazo sin ser él el padre del bebé era algo impropio. Pensaba que le faltaba el respeto al niño, incluso que podía dañarlo. Era mal visto para su yo interno. Aunque no tenía preocupaciones religiosas, definitivamente la idea le sabía mal. Sin embargo, ahí estaba él, frenético en su pasión y desbordando todos sus sentidos con una mujer de 8 meses de embarazo, de un bebé que nada tenía que ver con él. Solo fue una hora que estuvo dentro de la casa de Gloria, pero para el investigador Elgar fue toda una eternidad mientras esperaba que saliera de allí, y a punto estuvo de ordenar romper la puerta, cuando por fin vio salir a Wilson. Llevaban días siguiéndolo día y noche. No dejaba de ser el principal sospechoso. Entonces se dirigió a él y pudo verle de cerca. Lo vio visiblemente sudado y con sus ojos aún desorbitados. También apreció en él una especie de arañazo en su nuca. Esto provocó en él un acertado indicio de lo que había pasado. No vaciló, y con una maniobra fugaz y certera lo redujo de espaldas, mientras le colocaba las esposas. Lo tiró al piso, ordenándole a sus hombres que entraran a casa de Gloria con un fuerte grito. ¡Entren, búsquenla! A lo que ellos obedecieron sin tan siquiera tener la prudencia de tocar el timbre,
se abalanzaron contra la puerta y la echaron abajo. Al entrar apreciaron las ropas de Gloria aún tiradas en el piso, pero no observaban a Gloria, y Gloria no respondía, a pesar de los llamados continuos que con clamor hacía la policía. Debajo de la puerta del baño salía vapor. Los dos agentes se miraron y temieron lo peor. Gloria, Gloria, repitieron sin respuesta positiva. Entonces, el agente Elgar, que todavía tenía reducido en el piso y esposado a Wilson, con voz sollozando, le dijo: «¿Qué has hecho, hombre del demonio?».